noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo y se derrumbó el capitalismo mundial. A la pucha. Impresionante. Yo al obelisco. Sí, a festejar. Festejar. Hoy todos al obelisco festejar. Termina 14 toneladas y las masas se congregan en el obelisco. Se congregan en el obelisco, sí, fantástico. Yo debo admitir que me levanté contento. Es un triunfo teórico. Un triunfo teórico, sí. Falta lo más importante. Sí, la subjetividad de las El masas triunfo práctico, pero sin triunfo teórico, el triunfo práctico. es inviable. Lógico. No, impresionante. Pero las condiciones objetivas están tan maduras que han empezado a pudrirse. Yo eso lo leí. ¿Lo leíste? En algún lado. De León Trotsky. Sí. Pero bueno, falta, hay una crisis de dirección, la subjetividad, pero bueno, para eso estamos. Para eso estamos trabajando para eso. Para que se pudra más. Mirá, lo dijo del 38. ¿Pasaron cuánto? Algunos saben. Algunos años, así que. Casi un siglo. Pero lo nuestro, no nos rendimos. Me la bajaste, Pablo. Persevera y triunfarás. Muy bien. Bueno, escúchame, hoy vamos a estar hablando de esto, Sí, claramente. Sí, fuimos visionarios, digamos, cuando Eso es verdad, Juli. decidimos el tema de este programa. Pero nosotros venimos, los que siguen 14 toneladas, no se pueden declarar sorprendidos frente a esto. No, absolutamente. O sea, nuestra línea argumental, teórica, tiene que ver con lo que está pasando. Totalmente. Es así. Lógico. Pero bueno, justo decidimos destinarle el programa e inmediatamente cayeron las bolsas del mundo, desplome, derrumbe. Veo gente aparte totalmente enojada. No sé, Maslatón, con cual he dicho muchos debates. Es un gran defensor de Trump. Está desesperado. Hoy dedicó el cayó 15 puntos. Sí, hoy. sí. O sea, hoy hay gente Sí, que el ha perdido... desconcierto es Hoy hay total. gente que ha perdido millones y millones de dólares. Es una destrucción de riqueza a nivel mundial. Descomunal. De Sí, características... Hay bolsas que cayeron desde el año 97 que no caen así. Sí, por ejemplo, pero bueno, la de Hong Kong, La de pero leí en algunos lados que es la peor caída en 100 años. Ahí creo que en La Nación, ¿no? No sé si vos lo viste ahí, pero que decía desde el 97, en 100 años es Bueno, la peor caída. En porcentaje hay que ver, pero en magnitudes absolutas no tengan por el nivel de... Obvio. Eso no hay la menor duda. Bueno, pero escúchame, vamos a ver esto, obviamente, pero antes, bueno, tenemos el paro del miércoles, el paro y la movilización del miércoles, el paro del jueves, nacional. Sí, es un paro fundamental, necesario pero no suficiente, se puede decir. O sea, si queda aislado no va a cambiar demasiado, pero difícil porque la UTA, Como de costumbre. el traidor de Fernández... Y como adelantamos Sí. el lunes pasado, De quien nadie esperaba nada. Claro. así Nada. todo, no esperábamos nada de la UTA y así todo logró defraudarnos. No, impresionante. Pero nosotros discutimos que estaban invocando la conciliación obligatoria para tratar de justificar un carneriaje y están invocando la conciliación obligatoria para no parar. Así que para mí, todos los choferes que vean 14 toneladas, hay que hacer asamblea en cada línea colectivo y discutir cómo se para. Fundamental. Hay que rebelarse contra Fernández. Esa es la Y nos clave. ven, ¿no? Hay compañeros de Sí, hay la que UTA que nos ven, me consta. Cuando Sí. manejan no, porque pueden chocar. Sí. Pero hay que rebelarse. Después, cuando se van a casa a descansar. Hay que rebelarse contra Fernández. Sí, aparte, en un paro general de estas características, el transporte juega un papel clave. Por Sí. ejemplo, para las masas de trabajadores precarizados, que no haya transporte es un escudo frente a la presión patronal cuando vos no tenés derechos sindicales y demás para que se sienta el paro en todo el país. Que aparte es un paro que tiene que hacer confluir a los distintos sectores en lucha. Bueno, la movilización va a ser el miércoles, que es el día de la ronda de los jubilados. Bueno, que la vienen peleando en soledad. Se reunieron los jubilados con Sí. la CGT y le cantaron las 40. Lógico. Sí. Hubo una reunión y ellos dijeron que van al acto de los jubilados, o sea que no levantan una tribuna propia. No es por apoyo a los jubilados. Sí, para no hablar demasiado, Para no hacer demasiada demasiado, declaración. porque si vos hablaste hay que decir cómo esto va a seguir. Como sigue, claro. Lógico. Y la burocracia, que es un grupo más conservador de todos, porque sabe que usurpa una posición que no le corresponde por derecho propio, en este quilombo mundial van a tratar de... Aparte, la movilización cae justo el día en el cual empiezan a regir los aranceles. Es decir, que probablemente toda esta crisis se va hay que ver, ¿no? Hoy nosotros estamos grabando a la mañana, va a haber reuniones de la Reserva Federal, pero no nos debería extrañar que esto continúe el martes, el miércoles. Sí, no, esto es una etapa. Sí, en el medio de una hecatombe total. Aparte, a diferencia de los paros anteriores que convocó la CGT a inicios del gobierno de Javier Milei,
este paro ya venía con un condimento adicional, porque estamos asistiendo a una suerte de cambio de humor popular, tuvimos una respuesta masiva al discurso en Davos de Milei el 1 de febrero, el 8 de marzo, el fenómeno del reagrupamiento popular en torno a la defensa de las y los jubilados, con los hinchas. Entonces, evidentemente, la burocracia convoca porque tiene un registro de una presión muy grande, un descontento que crece. Y en el medio catombe del gobierno. Porque no es que Milei venía picando bien y de repente se armó una crisis. Entonces el tipo dice, yo lo que culpa tengo, soy un país chiquito, no puedo zafar una crisis mundial. El gobierno venía en retroceso, ya venía desesperado por el fondo. Y ahora viene esto, o sea que sobre llovido mojado. Sí. Acá pasa un poco eso, ¿no? Sí, hay que ver si, esto refuerza una tendencia, una intervención de los trabajadores, las masas en el escenario político. De los sindicatos. Hay que organizarse y tratar de parar. El precarizado, hay que buscar la forma. De acá al miércoles, jueves, clave en todos los lugares de trabajo, fomentar asambleas, debates, discusiones, la organización de la jornada de lucha. Es un buen momento para pegarle una buena piña al gobierno. Sí. Que hay justito. Aparte se está pegando Trump. Claro. Que era su amigo. El salvavidas de plomo. Y ahora se ha pegado a los trabajadores, sería dos piñas seguidas. Sí. Hermoso. Bueno, hay algunas luchas más, hay que seguir de cerca lo que está haciendo la lucha del neumático, los compañeros del SUNA, que lo anunciamos la vuelta pasada, venían con despidos. El lunes pasado se fueron a Panamericana y Márquez, tuvieron paro también el jueves. Enfate varios días consecutivos de paro, porque aparte del debate de la paritaria que afecta a todo el gremio, ahí tienen particularmente una batalla contra los despidos. Entonces, y ahora van a parar, como todos los sindicatos combativos que también se reunieron el sábado en la Puerta de Morbillo, defendiendo y reivindicando la ocupación de la fábrica, y votando una columna independiente. El sábado se votó una columna independiente para la movilización del miércoles, con un planteo muy claro de la necesidad de darle continuidad al plan de lucha y de que no sea un paro aislado como pretende hacer la burocracia. Sí, y en unidad con los sectores combativos, porque también van a participar los compañeros del movimiento piquetero, los jubilados. Va a estar linda esa columna. Sí, muy importante. Y lo más importante es que este programa lo ve mucha gente, diferentes, pero solamente digo a los militantes del PO, vayan a repartir volante a las terminales de la UTA. Sí. Hay que tratar de sublevar. Si nosotros logramos sublevar a los choferes contra Fernández, es otro paro. O sea, ahí se juega una pelea muy importante y la UTA es y si se sublevan, total. No solo es otro paro, sino es un cambio en la situación del movimiento obrero. Total. Yo para mí, yo termino acá y me voy a repartir volantes a Plaza 11 a una línea de colectivo. Tiene que ser esa la obsesión. Es como que ahí se está jugando una pulseada. Y hay que pelearla, porque nosotros logramos que, capaz que no son todas las líneas, pero una parte de las líneas, y quiere decir que un burócrata no puede decidir por los trabajadores. Ese es el tema de fondo. Tiene que haber una insurrección de los laburantes contra la UTA, que son unos forros de... Entreguistas. Fernández estaba haciéndose, un día lo agarraron en Miami, en una playa, que estaban haciendo masaje 4. El tipo es un burócrata que vive como un rey. Y los laburantes de la UTA están muy mal. Ni siquiera atribuir aumento salarial. La paritaria está empantanada. Claro. Así que hay que sublevarse contra Fernández. Ir a repartir volantes. Compañero de la UTA, vamos. Dígame, bronca, chofer, ¿por qué no puedo parar yo? Claro. Totalmente. Bueno, ¿vamos? Arrancamos. El mundo se cae. Antes que nada, suscríbanse, denle me gusta al videíto, muy importante, difúndenlo. Tiene que llegar el mensaje socialista, revolucionario a todo el mundo, porque el capitalismo se viene abajo y tiene que emerger lo nuevo, que es el socialismo. Así que, sin más, le damos la palabra a Gabriel Solano para su clásico editorial. Es indudable que los aranceles que acaba de anunciar Donald Trump inicia una nueva etapa de una crisis capitalista mundial, que no es solamente económica, es diplomática, es de choque entre estados, es militar. Es una gran disputa capitalista que muchos reseñan. Esto ha implosionado un sistema comercial que tiene determinadas reglas desde el año 1930. Es decir, que estamos hablando de hace casi 100 años. Entonces, este nuevo cambio, que insisto, va a traer consecuencias más allá de lo que pase hoy o mañana o pasado en una bolsa, en un mercado de títulos. Esto abre una nueva etapa internacional.
Y es una etapa internacional que se la presenta habitualmente como un choque entre potencias, pero también implica, y esto es un punto importante para nosotros, que detrás de cualquier guerra comercial, lo que hay siempre es el intento del capital de profundizar la explotación de los trabajadores. No puede verse meramente como un choque entre China y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino que las medidas proteccionistas lanzadas por Estados Unidos y las medidas proteccionistas anunciadas por el resto de los estados abren una competencia internacional mucho más cruda, mucho más brutal, que en el fondo va a llevar a que se intensifique la explotación de la fuerza de trabajo. Y este punto es tan importante que para nosotros justamente la salida a esta crisis que se abre es la Unidad Internacional de los Trabajadores. Por eso seguimos con mucha atención el paro que recién hablábamos del día jueves, pero también seguimos con atención las movilizaciones que hay dentro de Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump. Sería interesante ver cómo van de alguna manera coincidiendo en dos países muy distintos marchas contra los respectivos gobiernos. De fondo, ¿qué expresa esta crisis? De fondo expresa algo que para el marxismo es fundante. En la etapa del imperialismo, que es la que nosotros vivimos, hay una contradicción insoluble entre el desarrollo internacional de las fuerzas productivas, que tiene dimensiones cada vez más claras, por cómo se han relacionado las cadenas de valor en diferentes países, y cómo choca ese carácter internacional de las fuerzas productivas con los estados nacionales y con la base capitalista nacional que tiene en cada estado, y sobre todo los imperialistas, el propio capital. Hay un capital norteamericano, hay un capital alemán, hay un capital francés, hay un capital chino. Y esa contradicción que es insoluble es lo que está de base en esta crisis. Y Estados Unidos, mediante estas medidas anunciadas por Donald Trump, lo que está buscando, y esto lo hemos discutido muchas veces en 14 toneladas, es revertir su lenta decadencia, su pérdida creciente de una supremacía que había sido casi absoluta en las últimas décadas, y tratar de retomar una iniciativa para derrotar a sus adversarios y, derrotando a sus adversarios, incrementar a nivel internacional la explotación de la fuerza de trabajo. Hay muchos que ven en Donald Trump una especie de desquiciado que toma una medida que no ha sido meditada, llevado adelante solamente por impulsos, y no es así. Detrás de esta medida de Donald Trump hay un intento del capital norteamericano de doblegar a sus adversarios internacionales, considerando que Estados Unidos tiene mayor capacidad que el resto de los estados, que China, que la Unión Europea, que Japón, para una guerra comercial que puede llegar a ser militar en el mediano y en el largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque todavía Estados Unidos, a pesar de este retroceso internacional, tiene una mayor productividad de trabajo, tiene mayor capacidad financiera, tiene la mayor fuerza militar del planeta y tiene algo que no es menor, el dólar. Y el dólar va a ser una de las cuestiones claves que se van a jugar en esta crisis. Si el dólar va a seguir siendo o no la gran moneda de reserva internacional. Este es uno de los temas que están en cuestión en esta crisis mundial. Pero con eso que tiene Estados Unidos a su favor, se juega a quebrar los adversarios. Y lo que todo el mundo pronostica, porque casi es unánime los economistas, que el mundo va a ir una tendencia a una recesión y a una mayor inflación. Por eso se habla de esta inflación, decimos estancamiento con inflación. Donald Trump posiblemente lo sepa, y los economistas que están con Donald Trump lo sepan, pero consideran que una recesión va a ser la vía para quebrar a sus adversarios. Que una recesión va a lograr liquidar un capital sobrante, menos productivo que el norteamericano, para salir de esa recesión con una hegemonía yanqui mayor que la que existe en la actualidad. Es decir, que la recesión es un tema que lo tienen considerado como una variable muy probable e incluso deseable, porque es la vía para quebrar el capital adversario. Esto es lo que se está jugando ahora. No es que no está dentro de los pronósticos de Donald Trump y su grupo. Forma parte de una iniciativa en ese sentido. Lógicamente, esto plantea contradicciones de fondo, que le pueden salir mal. Incluso dentro de la propia burguesía norteamericana, donde hay una fuerte deliberación, y en la cual Donald Trump en buena medida tuvo que retroceder. Después lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero cuando quiso poner aranceles en la industria automotriz de Canadá y México, tuvo que retroceder porque el ensamble de la industria automotriz de Estados Unidos, México y Canadá es tan fuerte que hubiese golpeado a la General Motors, a la Ford, y eso no podía hacerlo Donald Trump. Entonces tuvo que recular. Y hay muchas empresas norteamericanas
de gran porte que están preocupadas porque sus inversiones, por ejemplo, en Vietnam, van a ser sancionadas con un arancel altísimo y readecuar una cadena de valor, hacer una reinversión dentro de Estados Unidos, va a llevar un tiempo y esa transición puede ser muy traumática. Entonces, esta iniciativa de Trump busca recuperar una hegemonía norteamericana, busca quebrar a sus adversarios a costa de crisis internas que pueden ser muy fuertes, con su base social capitalista y especialmente con los trabajadores norteamericanos, donde va a haber una pulsada importante que tenemos que seguir. ¿Cómo encuentra esta crisis a la Argentina? Este es un tema clave. Porque Argentina tiene un gobierno absolutamente inadecuado para esta crisis. Porque en el momento de una fuerte disputa interimperialista, un gobierno tan proimperialista como el argentino deja a nuestro país absolutamente en la indefensión. Porque es un país que no tiene forma de defensa mediante su comercio exterior, mediante su sistema financiero, para poder enfrentar lo que es una tendencia clara a una disputa internacional por el copamiento de todos los mercados. Y es más, si uno escucha lo que ha dicho nuestro presidente Javier Milei después de estas medidas, se da cuenta que el presidente está perdido, que su hoja de ruta no lo lleva a ningún lado, porque él consideraba que el triunfo de Trump iba a beneficiar a su gobierno y lo que estamos viendo es que el triunfo de Trump está perjudicando a la Argentina. Porque más allá que Argentina la gobierne hoy Milei, el triunfo de Trump significa una ofensiva sobre todos los países semicoloniales, sobre todos los países periféricos. Esto no importa quién sea el gobierno de turno, es un golpe a todos los países periféricos. Y para Argentina esto se plasma ¿en qué? Bueno, se plasma en cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál era uno de los objetivos centrales del gobierno de Milei que lo llevaba a sus economistas a decir esta vez va a ser distinto que en el pasado? Y dice, ahora tenemos vaca muerta, vamos a revertir el déficit de lo que era nuestra balanza energética porque empezamos a exportar energía. Esta crisis pone en cuestión eso. Hay un dato interesantísimo de los últimos días, que es que la OPEC, que es los países petroleros que están de alguna manera cartelizados tomando decisiones sobre cuál es la producción que se va a realizar, acaban de anunciar el aumento de la producción de petróleo. Miren qué interesante. En momentos en los cuales hay una recesión internacional y todo el mundo entiende que si hay una recesión va a haber menos consumo de petróleo y de gas. ¿Por qué la OPEC acaba de anunciar un incremento de la producción petrolera cuando cae la demanda? Porque quieren que bajen los precios y si bajan los precios lo que queda fuera del mercado es especialmente la producción de fracking. ¿Por qué? Porque tiene un costo mayor. La renta en ese caso es menor. ¿Quién tiene fracking? Estados Unidos, pero también Argentina. Todo lo que es vaca muerta es fracking. Y Argentina está teniendo en su matriz energética una caída en la explotación del petróleo y gas más convencional y lo reemplaza por un crecimiento de vaca muerta. Pero esto está implicando un golpe a toda la estrategia energética de Argentina. En los últimos días cayó 15% el petróleo. E insisto, no es solamente una medida impulsada por Trump, sino que hay una contraofensiva en los países petroleros porque quieren negociar con Estados Unidos y para una negociación tienen que decir subimos la producción. En momentos de caída, insisto, de la demanda internacional. Un tema importante. Es decir, que golpea la balanza energética de Argentina. Segundo, esto tiene implicancias financieras fuertes. Lo que acaba de hacer China, reciente, es anunciar una devaluación del yuan. Esto sumado a también establecer una tarifa aduanera a las exportaciones norteamericanas de 34%. Es decir, que es una doble medida defensiva. Por un lado, el arancel a las exportaciones de Estados Unidos, pero también una desvalorización de tu propia moneda. Por lo tanto, encareces esas importaciones vistas desde China. Ahora, ¿eso qué implicancias tiene? Bueno, tiene varias. La primera es que la mitad de las reservas argentinas prácticamente hoy son los yuanes. Y esos yuanes, si se desvalorizan, caen las reservas argentinas medidas en dólares. Y Argentina se mide las reservas en dólares. Ya ahí tenemos una caída de las reservas a partir de esta desvalorización del yuan. Pero lo más importante acá es que estas medidas proteccionistas que establece Estados Unidos van a generar un sobrante de mercancías a nivel mundial, porque de fondo hay una tendencia a la sobreproducción, y va a haber una cantidad importantísima de mercancías que busquen copar otros mercados. Dicho de otro modo, las zapatillas que iban a Estados Unidos, ¿dónde van a ir ahora? Y bueno, una parte van a venir a Argentina.
La pelota de fútbol, aunque no juegan tanto el fútbol yankee, para algo juega. ¿Qué va a Estados Unidos? ¿Dónde van a venir? Una parte argentina. Los electrodomésticos, una parte argentina. Entonces, esa tendencia a una sobreproducción y las barreras colocadas por Estados Unidos generan un sobrante de mercancías que van a buscar ingresar a los países periféricos. Y Argentina es uno de ellos. Y nosotros ya veníamos teniendo, lo habíamos discutido en 14 toneladas, en el mes de enero y en el mes de febrero, una caída del superávit comercial del 80%. Esto antes de estas medidas. Con estas medidas, Argentina va a ir a un déficit comercial. Y Argentina tiene la única cuenta externa que es a favor, es la comercial. Todas las demás son deficitarias. Porque tiene déficit por el turismo, tiene déficit por el pago de deuda, no hay ingreso de capital e inversiones directas. Entonces vamos a un déficit muy fuerte de comercio en un cuadro que a Argentina le faltan dólares. Entonces esto va a generar una crisis importante, comercial y financiera. Muchos dicen, no, tengamos en cuenta que puede llegar a incrementarse el precio de la soja. Ahí están los optimistas, porque la soja que de Estados Unidos iba a China, ahora China no se la va a comprar y capaz se la compra Argentina o se la compra Brasil. Pero eso todavía no está claro que ocurra. Por el momento lo que ha pasado es que la soja también cayó su precio. Y el salvataje del Fondo Monetario, que el gobierno está desesperado por lograr, está acá en cuestión. ¿Y por qué está en cuestión? Primero está en cuestión que si se logra, sirva para algo. Porque los 8.000 millones de dólares que dijo Kristalina Georgieva iban a venir para Argentina, que es el 40% de los 20.000 que sería total de préstamo, no es significativo en este cuadro de crisis internacional. Ya en lo que va del año, Argentina tuvo una caída de sus reservas de 7.000 millones. Es decir, que 8.000 millones difícilmente le permite al gobierno llegar a las elecciones de octubre sin devaluar. Pero después ocurrió un hecho importantísimo que hay que resaltar. En este viaje desesperado que tuvo Javier Milei a Estados Unidos, tratando de encontrarse en un pasillo o en el baño con Trump, a ver si lograba sacar unos mangos más, y esa foto no se dio, fue un viaje desesperado de un gobierno desesperado, ocurrió un hecho importante porque un funcionario, que es el encargado para América Latina, Mauricio Clark-Carone, entrevistado por periodistas argentinos, dijo, ¿qué va a pasar con lo del Fondo Monetario? ¿Viene o no viene? Dijo, va a ir. Pero tenemos un reclamo de fondo nosotros, que es que Argentina renuncie al swap de China. ¿Qué significa esto? Que para Estados Unidos, aprobar un acuerdo del FMI con el país implica, por sobre todas las cosas, alinear a Argentina directamente con los Estados Unidos y que salga Argentina de la influencia china. Pero eso ¿cómo va a ser si Argentina tiene un comercio internacional mayor con China que con Estados Unidos? Si los productos argentinos van especialmente a China y no a Estados Unidos. Un alineamiento internacional de este tipo implica para Argentina un retroceso en sus posiciones internacionales. Y Milei dijo, y este es el punto clave que tenemos que profundizar en un debate, que va a hacer todo lo necesario para llegar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, adaptando todas las medidas que Estados Unidos reclama para que se eliminen los aranceles. Visto en lo que está ocurriendo en el mundo, considerar que pueda haber un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos realmente es una utopía. Porque Estados Unidos toma medidas proteccionistas y el gobierno argentino quiere un acuerdo de libre comercio. Ahora, fantasiemos un poquito, ¿cómo sería ese acuerdo de libre comercio? ¿Cómo serían las condiciones que pide Estados Unidos para que se eliminen los aranceles que se colocaron a las exportaciones de Argentina? Las medidas son todas profundamente coloniales. Y aclaremos una cosa más, el 10% que le pusieron a Argentina como arancel es el mismo que tiene Brasil, es el mismo que tiene Uruguay, es el mismo que tiene Bolivia. No es que Argentina fue beneficiada, como dijeron en las redes sociales los libertarios, tenemos el arancel más bajo porque Milei es amigo de Trump. Mentira. El comunista, entre comillas, Lula, tiene el mismo 10% que el libertario Milei. Así que no ha habido ninguna diferenciación en América Latina de este tipo. Y el 25% de arancel para el acero y para el aluminio nunca se modificó. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que pide Estados Unidos? Son requisitos terriblemente coloniales. Por ejemplo, pide adaptar toda la legislación argentina en materia de derechos intelectuales, de propiedad intelectual y de patentes medicinales. Esto es un reclamo fundamental que tienen los monopolios farmacéuticos internacionales, yanquis, para cobrar patentes sobre remedios producidos por laboratorios nacionales. Quien conoce la historia argentina sabe que esto fue un reclamo que llevó al golpe contra Ilía en la década del 60.
¿Y qué implica para el consumidor argentino? Un incremento de los precios de los medicamentos. Porque hay que sumarle al precio actual lo que van a ganar los laboratorios norteamericanos reclamando la patente que ellos fabricaron. Y todo lo que es derecho intelectual es lo mismo. Estados Unidos pide una adecuación impositiva, porque llamativamente considera que el IVA que se cobra sobre los productos norteamericanos en Argentina es una especie de barrera aduanera no declarada, porque pagan el 21%, lo cual es una completa, es un despropósito, porque ese 21% lo paga un producto francés, italiano o fabricado por la industria nacional. Pero pide la eliminación de esos impuestos para los productos norteamericanos. Esto es importante también. Es decir, que es todo un alineamiento en materia de producción intelectual, en materia de patentes medicinales, en materia impositiva, que tenemos que rechazar por completo. Porque con el gobierno de Javier Milei, Argentina queda indefensa frente a esta situación. ¿Qué debe hacer un gobierno de trabajadores que sería el adecuado para enfrentar este momento internacional? Obviamente tomar medidas de defensa del país. Un monopolio de comercio exterior, un monopolio de la banca permitirían transitar, como le ocurrió a la Unión Soviética en la década del 30, con muchísima mayor seguridad, digo, la década del 30, la crisis del 30 me refiero, con mucha mayor seguridad esta gran hecatombe internacional. Y llamar a los pueblos del mundo a unirse contra el imperialismo norteamericano y el imperialismo mundial, para una salida anticapitalista. Es decir, que tenemos que enfrentar a Milei por los motivos que nosotros ya nos estábamos enfrentando, y tenemos que enfrentar a Milei porque es un gobierno que nos deja absolutamente en la intemperie frente a la presión internacional. Y el paro que vamos a tener el jueves, la marcha del miércoles, deben ser, a nuestro entender, el punto de partida para una acción obrera consecuente que nos permita sacarnos del medio de este gobierno y darnos el gobierno que nos permita defender el país de los trabajadores. Muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Capaz que podemos seguir con algunas cuestiones más de la situación argentina para después meternos en un desarrollo más del cuadro del impacto mundial de los aranceles de Trump. Porque si uno se detiene un poquito en la situación nacional, hay que agregar algunos problemas que ha tenido Milei en la última semana. Así, podríamos decir que ha tenido una semana bastante negra. Por un lado, bueno, tuvo el desaire el papelón en Estados Unidos que Gabriel mencionaba. Pero después tuvo lo de los jueces, el revés de los jueces de la Corte. Contra García Mansilla y Lijo. Sí, Mansilla se tiene que ir. Se tiene que ir. Hay cierta resistencia para no irse. Pero es un revés político para el gobierno. Claramente. Y luego estuvo también todo el papelón de Malvinas. De Malvinas, del 2 de abril. Que fue el mismo día que a la tarde ocurrió este evento sumamente trucho en Estados Unidos, pero el discurso de Milei a la mañana, el 2 de abril, llamando a que se respete la autodeterminación de los kelpers. Cuando en realidad lo que tenemos es una situación de ocupación en un territorio argentino. Fue una cosa de locos. Y aparte que le salió mucho peor de lo que hubiera previsto. Es decir, las repercusiones fueron realmente muy negativas. Pero hay una coherencia en él. Porque él había recibido a, ¿cómo se llama esta señora del Laura Pentágono? Richardson. Laura Richardson, que era encargada del Pentágono para América Latina. Comando del Sur. Cuando vino Richardson, él fue a Ushuaia, que no fue para actos de los malvinenses. No, los actos combatientes de Malvinas. Sí. Y acordó con el imperialismo norteamericano la construcción de ahí de un puerto de Estados Unidos. Contra un puerto chino. Contra un puerto chino. Y eso la pegó a Malvinas. Lógico. Es decir, que él viajó a Estados Unidos con esa declaración acá. Es un alineamiento. Y finalmente Malvinas hoy está ocupada por la OTAN. Sí. Total. Ahora, bueno, y recordemos que aparte el propio Milei se ha declarado admirador de Margaret Thatcher. Es decir, tiene un historial en este terreno. Me importa detenerme, tocando lo de Malvinas, lo que dijo Villarruel. Porque si uno vieron que hubo dos discursos, sí, y en dos lugares diferentes. Incluso en algunos medios se tomó lo de Villarruel como un acto nacionalista y todo lo demás. Pero es muy interesante porque Villarruel decía que ninguna potencia extracontinental. Un guiño a Trump. Un guiño a Estados Unidos y a Laura, sí, incluso la citó a Laura, sí, Richardson, sí, en su discurso Villarruel. Diciendo, bueno, que no los ingleses, pero sí los yanquis. Lo cual era, a ver, quien conoce la historia de Malvinas,
de la guerra de Malvinas, siempre los milicos pensaron Sí, que Estados que Unidos iba a Estados alinear. Unidos iba a tratar de arbitrar a favor de Argentina. Le salió como el culo. O sea, la historia la Ventaja. La conocemos. conocemos. Pero bueno, nos estamos yendo ya demasiado. Sí, nos estamos yendo. Pero bueno, digo, son elementos porque el gobierno viene una semana dura y ahora vamos a tener la movilización del miércoles, el paro del jueves. Entonces es importante, es interesante ver cómo es un gobierno que viene siendo socavado desde el punto de vista de la macroeconomía. El otro elemento es cómo se ha disparado el riesgo país. Sí, hoy va a llegar a los 1000 puntos. A los 1000 puntos, sí. Sí. Y la Argentina, si no llega en el año que viene, los vencimientos de deuda que tiene Argentina son vencimientos muy importantes y con una... Todavía no tenemos acuerdo con el fondo. y todavía no hay que acuerdo con el ver fondo. cómo se inscribe en este nuevo contexto. Es difícil el acuerdo con el fondo porque se tiene que poner de acuerdo que se están peleando. O sea, el acuerdo de fondo tiene que votar el directorio. Y el directorio creo que tiene el 16% de Estados Unidos, de los votos, que aparte Estados Unidos no nombró todavía a su representante en el fondo, porque está la especulación de que Trump se va del FMI. Y si tiene un 16%, pero no tiene quien lo represente. Y después China tiene el 4 y pico. Japón, Europa. Europa, por ejemplo. Ahora está pasando un hecho, desde el punto de vista de la geopolítica llamativísimo, que es el acuerdo de China, Japón y Corea del Sur. Para negociar con Sí. Estados Unidos. Eso es un acuerdo, digamos, quien conoce la política mundial es un cambio Sí, copernicano. radical. Sí, Sí, drástico, copernicano. drástico. Y bueno, eso suma mucho. Ahí ya tenés el 10%. Entonces tienen que poner de acuerdo los que se están matando. Capaz de, che, Argentina, ¿qué carajo le importa? ¿Quién carajo Claro. le importa a Hoy Argentina? escuché, no sé Pero si era en para una radio o en un Argentina, programa, Argentina es como la última prioridad, es decir, el paciente último a ser Claro. atendido. Claro, ¿a quién carajo le importa Argentina en un momento en el cual... Ahora, bueno, si quieren nos metemos en... Vamos, trotskistas a las cosas. Trotskistas a las cosas. Porque, a ver, pasando un poco al limpio, ¿no? Sí. Tenemos que Trump anuncia a partir del 2 de abril una cantidad de aranceles. Los aranceles van del 34% que le imponen a China, el 26% que le imponen a Corea del Sur, el 24% a Japón, el 46% a Vietnam, el 20% a la Unión Europea y un piso para todo el mundo del 10%. Todo esto obviamente es un cambio drástico en todo el escenario comercial mundial, bueno, a escala global. Los únicos que quedan exentos son Canadá y México, que son los principales socios comerciales norteamericanos, por algo que mencionó Gabriel en el editorial, pero siguen los litigios a ver cómo se resuelve todo el tema de los aranceles previos que se habían establecido. Llamativamente, los países que quedan exentos de las sanciones comerciales son Rusia, Corea del Norte, Cuba y Bielorrusia. Ya tenían sanciones. Pero ya tenían sanciones, digamos todo, ¿no? Ya tenían las sanciones. Pero bueno, agregar más era como demasiado. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que tiene todo esto? El impacto ha sido monumental. Si uno ve, por ejemplo, entre el jueves y el viernes, se perdió en lo que es Standard Poor's 500. Tu inglés me emociona. Sí, no. Lo mío es muy agudo. Un políglota. Perdió 5,4 billones de dólares. Es decir, 5,4 millones de dólares en la desvalorización de las empresas, de lo que son las principales 500 empresas norteamericanas, ¿no? El índice indica eso, aglutina la valorización de las principales 500 empresas. ¿Y qué significa que perdieron todo eso? Bueno, que como consecuencia de una aversión al riesgo, como todas las empresas o como todos los inversores prevén que van a perder plata, que van a caer las ventas, que va a caer el consumo como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno, todo el mundo empieza a vender las acciones de las empresas y cuando hay una venta masiva cae la cotización de esas acciones de esas empresas y por lo tanto la desvalorización equivale a 5,4 billones de dólares solo entre el jueves y el viernes. Hoy tengamos en cuenta que estamos en un lunes negro. Es decir, que hoy incluso pinta peor de lo que pintó el jueves y el viernes. Un disparador fuerte de este cuadro de crisis, de aversión al riesgo, de pánico,
fue que China haya establecido que, como contrapartida a las... represalias. Claro, a las represalias, a los aranceles de Estados Unidos, iba a establecer también aranceles del 34% de los productos norteamericanos llegados a China. Un dato muy interesante, por ejemplo, es el índice VIX. El índice VIX es una medida de la volatilidad esperada en las acciones estadounidenses. Se llama, a menudo llamado el indicador del miedo de Wall Street, que subió 15 puntos a 45 el viernes pasado, el nivel más alto de 2020. Recordemos que 2020... Pandemia. Es decir, que Trump es la pandemia. Ahora, el lunes, este índice, que llegó al 45 el viernes, superó los 60. Señalando que, ahora, mire, paren que le leo cómo se interpreta el índice. Del 10 al 15, baja volatilidad, mercado tranquilo. Del 15 al 25, volatilidad moderada. Del 25 al 30, alta volatilidad y nerviosismo. Más de 35, pánico o crisis, como en 2008-2020. El viernes llegó al 45 y el lunes superó los 60. Fíjense, el nivel de pánico... Ya estás abajo de la cama, digamos. Claro, el nivel de pánico de los mercados frente a... Sí, sobre todo llama de renta variable. Claro. A las acciones. A las acciones. Bueno, luego hemos tenido otros... Bueno, vos mencionaste lo de la caída del petróleo. El precio del cobre... Bitcoin. Bueno... Eso el lunes, pero para que estoy jueves y viernes. Vamos es cronológico. Vamos cronológico. Cayó, el precio del cobre cayó un 9%, que en general es un indicador de la opinión que tienen los comerciantes sobre la salud de la industria. Golpe a Chile. Golpe a Chile. Claro, nosotros tenemos muy fuerte a Chile esto, muy fuerte, sí. Nosotros tenemos que linkear este programa. Hay que ver el que discutimos cómo impactaba el ascenso de Trump en América Latina. Porque nosotros señalamos que en gran medida América Latina estaba en la disputa entre Estados Unidos y China. Y esto, bueno, efectivamente ahora vemos cómo esto tiene un impacto. Lo que se valorizó que fue los títulos de deuda del Tesoro norteamericano. Subió su valor, eso tuvo la respuesta clásica, subió su valor, la paridad, ¿no?, a lo que cotizan, y bajó la tasa de interés que ofrece. Es decir, como donde todo el mundo va en el momento de riesgo, donde todo el mundo va a parar. Llamativamente uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el oro? Que también es otro refugio de valor. El oro en las últimas semanas no subió, venía subiendo mucho. Y bajó un poquito. Y bajó un poquito. ¿Y por qué bajó? Porque en gran medida venía subiendo porque los yanquis venían comprando oro desde Gran Bretaña, también como reserva de valor de los yanquis. Entonces el precio estaba muy alto. Entonces dijeron, bueno, no me conviene ir al oro porque ya el precio está muy alto. Bueno, mañana puede llegar a caerse. Por lo tanto, todo el mundo fue a los bonos del tesoro, a los bonos de la reserva. Igual el crecimiento del oro siempre se lo interpreta también como una tendencia de recesión económica. Total. Claro. Porque es los menos estabiliza mucho, pero... Ahora, bueno, ¿qué es lo que dijo, por ejemplo, Jamie Dimon, el director del JP Morgan? Advirtió que una guerra comercial global corre el riesgo de llevar a la economía estadounidense a una recesión y hacer subir los precios, además de socavar las alianzas a largo plazo del país. Esto ya es Vox Populi por todos lados. Este VIX, este índice VIX que llega a los 60, es un indicador de que todo apunta a una recesión económica. Entonces el cuadro es dramático. Lo del lunes fue monumental. El lunes ya tengamos en cuenta que el sol sale en el este, se esconde en el oeste, por lo cual en Oriente abren las bolsas primero. La bolsa de Tokio, que fue la primera, el Nikkei, se desplomó un 7,8%. En Seúl, Corea del Sur, un 5,6%. En Sydney, Australia, un 4,2%. Taiwán, un 9,7%. Shanghái cerró con un rojo del 7,3%. En Hong Kong, uno que mencionábamos, una pérdida del 13,22%. Un cuadro de derrumbe total. Lo del Dow Jones, que es el índice que mide a las principales empresas industriales de Estados Unidos, bueno, arrancó también en lo que eran el anticipo antes de que abra el mercado norteamericano, también arranca en rojo. Bueno, todos los índices bursátiles arrancan en rojo.
Ahora, ¿cuál es la respuesta de China? Bueno, señalamos un aumento del 34%. Y la devaluación del yuan. Y la devaluación del yuan. Y ellos antes no habían respondido de la misma manera frente al 20% previo. Porque recordemos que tenemos el 34 más el 20. Ya es un 54. Un 54% que tiene China de aranceles por parte de Estados Unidos. Ellos no habían tenido una respuesta equivalente. Habían optado por establecer determinados aranceles en una determinada gama. Bueno, ahora tuvieron una respuesta a estas características y en gran medida fue lo que detonó el pánico generalizado. Se le presenta una situación muy compleja a Europa. Hoy Europa tiene una reunión en Luxemburgo. También hay una reunión de la FED, del directorio de la Reserva Federal Norteamericana, que probablemente, hay una presión muy fuerte de parte de Trump para que baje la tasa de interés. Que vienen chocando mucho. Y hay una tensión. Un choque muy fuerte entre Powell y Trump. Y probablemente la situación más crítica sea la de Europa. Porque Europa viene ya de una crisis muy aguda, viene de la ruptura en gran medida del quiebre de la OTAN, el problema de la guerra en Ucrania, la necesidad de Europa relanzarse a la guerra y todo lo demás. Y estas medidas, ahora se van a discutir cuáles son las medidas que toma la Unión Europea frente a los aranceles de Estados Unidos. Se habla que son del 20%. Es difícil para Europa ponerse de acuerdo porque son 27 estados que tienen que discutir. Sí, armonizar intereses. Armonizar intereses en muchos casos contradictorios. También tiene el problema de China, porque así como China va a meter sus productos que no puede meter en Estados Unidos, lo va a querer meter en América Latina, naturalmente va a invadir Europa. Entonces, en gran medida para Europa se tiene una tormenta perfecta, una enorme crisis, y hay que ver cómo se procesa. Entonces, más o menos el cuadro es este. Y ahora hay muchos, con esto concluyo, hay muchos que plantean que esto se le abre una posibilidad a China. Son varios los que señalan eso. Salió un editorial de Martin Wolf, ahí en el Financial Times, el martes pasado. Lo mismo dijo Cantelmi el sábado en Clarín. Un editorial o un artículo de The Economist. Porque lo presenta como el Aladí del libre mercado. Claro, ahora, es decir, los comunistas son los campeones del libre mercado. Es eso. Está todo patas arriba. Sí, de todo al revés. Entonces dice, acá hay la alianza o esta especie de bloque que se armó entre China, Japón y Corea del Sur para negociar en común con Estados Unidos es muy... Es un giro copernicano muy claro porque Estados Unidos venía haciendo acuerdo con Japón y con Corea del Sur para armarse para defender a Taiwán contra China. Lógico. Japón invadió China. Es decir, la guerra sino-japonesa del año... De la década del 30. Entonces, hay un cuadro y entonces acá todo un sector plantea, acá se le presenta una oportunidad a China. A condición de que no invada el mercado europeo, por una cantidad de condicionamientos, pero hay que ver. Y con esto concluyo, acá se confirma algo que nosotros habíamos señalado. Los bloques no están preestablecidos. Es decir, en un momento se decía, acá están claros los bloques, Estados Unidos, la Unión Europea contra China y Rusia, y ya está. Esos son los bloques de una nueva conflagración mundial. Todo esto cambió. Acá hay un cambio y podemos tener cruces de todo tipo. Y entonces, muy interesante ir viendo cómo evoluciona todo esto. Y esto pondera mucho la reunión que va a hacer las organizaciones internacionalistas en Europa en junio, donde va a participar el Partido Obrero, una conferencia internacional, porque la respuesta a la crisis mundial, a la crisis capitalista de la guerra, es el internacionalismo obrero, el internacionalismo proletario. Lógico. Ahora es impresionante, ¿no? Porque efectivamente se está rediscutiendo un rediseño del mapa geopolítico mundial. Esto de, bloques que sorprenden, que no están preestablecidos. Es como la caída del orden mundial de la posguerra. Y Trump lo había anunciado a viva voz. Él venía a establecer una nueva era dorada, a revertir el ciclo de declinación histórica del imperialismo norteamericano. Y eso lo que está planteando es un nuevo escenario de rivalidades, de choques, de crisis. Y en el medio, la tentativa de los capitalistas de llevarse puesto a la clase obrera. Que es un poco, en Europa se venía discutiendo,
porque todas estas presiones, por ejemplo, frente al rearme o el incremento del presupuesto militar, va a ser a expensas de el gasto social en salud, en rubros muy sensibles. Ahora lo vamos a ver, en Estados Unidos es todo un tópico. Trump viene de haber hecho aprobar un presupuesto que implica un recorte de 13.000 millones de dólares en todo lo que es el gasto público no militar. Es decir, seguridad social, salud, asistencia a los sectores más vulnerables. Y bueno, efectivamente ahí el gran pato de la boda van a ser las y los trabajadores. Por eso el gran desafío de cómo la clase obrera también se posiciona frente a esto. Nosotros decíamos, bueno, derrumbe capitalista, cae la bolsa del mundo, etcétera. Las condiciones objetivas de colapso tienen que animar cierto desarrollo subjetivo para intervenir en esta crisis. Acá hay un tema para que vos lo mencionaste de pasada en el editorial, que la guerra comercial refuerza una presión para una mayor superexplotación de la clase obrera, porque ¿cómo compito contra el otro? Lógico, esa es la clave de todo. Totalmente. Es decir, el pato de la boda acá van a ser los trabajadores. Eso es así. Y naturalmente una cantidad de capital sobrante que se va a ir a la quiebra, a la fundición y todo lo demás. La industria del juguete de Argentina, hagámosla fácil. ¿Cómo compite con los chinos? Y ahora que vamos a decir, mirá, olvídate del convenio colectivo de trabajo. Olvidate vacaciones, ¿no? Que si vos querés que la fábrica siga abierta. Si querés competir contra los vietnamitas. Tenés que estudiar. O sea, no sé, así pasa en cada rama de la industria. Si mira, viene el producto de China, o aceptás un salario tanto, o abrimos la importación. Y la burguesía se recicla en importadora. Y el obrero que se recicla en nada, en desocupado. Lógico. Entonces, ese aspecto es clave. Bueno, incluso en Estados Unidos, porque toda esta tentativa de volver a poner en pie la maquinaria fabril de producción de muchos rubros de la industria manufacturera hacia el interior de Estados Unidos, en lugar de importarlo de afuera, bueno, ¿qué había hasta el momento? Mano de obra barata, superexplotada de los países periféricos y se importaba el producto final. Ahora, la clase obrera norteamericana tiene parte de un piso superior en materia de derechos. La ofensiva de los capitalistas va a ser destruir conquistas laborales hacia el interior de los Estados Unidos para bajar lo que se llama los costos de producción. Algo de esto ya se está palpitando. Fue, digamos, del descontento incluso, fue noticia. El sábado pasado hubo protestas en 1.400 puntos del país. Gigantescas. A lo largo y ancho de Estados Unidos, con la consigna esta de hands off, tipo sacanos las manos de encima. Es una propuesta claramente de tinte antigubernamental que viene precedida de batallas importantes. Bueno, ahí tuvo mucho peso las movilizaciones en apoyo a la causa palestina, en las universidades, la juventud. Ahora que están habiendo despidos masivos, incluso una tendencia no solo en el sector del Estado, con este departamento de eficiencia de Elon Musk, ahora lo vemos un poquito mejor, sino también la recesión, la industria automotriz, es decir, hay un cuadro complejo. Y bueno, y se expresó de manera muy positiva, digamos, en una movilización de envergadura que no se veía hace rato. Hoy se veía con Netanyahu. Trump. Que viene de verse con Orbán. Sí. Fíjense, Orbán, que es el díscolo de la Unión Europea, pro-Putin. Y que viene de verse con Netanyahu. Para que Estados Unidos tiene... Hoy escuchaba a un tipo que decía, no, Estados Unidos no sé para qué hace esto. Porque no es una nación preindustrial, es postindustrial. O sea, exporta servicios e importa bienes manufacturados. ¿Y para qué quiere producir industria? Ahora, cuando vamos a ver los números de las cuentas nacionales de Estados Unidos, no es viable como está ahora. Eso es que Trump dice. A ver, el déficit comercial de Estados Unidos es $1 billón. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo financio? Con deuda. Pero la deuda ya supera el PBI. Hoy la deuda yankee son $35 billones. Entonces... Y se han armado varias crisis porque lo tiene que votar el Congreso la autorización para la ampliación de la deuda. El endeudamiento ese que está financiando el déficit, porque vos tenés que financiar un déficit comercial. Si vos emitís, en el momento desvalorizás el dólar. Y si desvalorizás el dólar, Estados Unidos pierde quizás lo más importante, porque quizás Estados Unidos, el dólar es tan importante como el Pentágono. Son los dos principales sostenes a nivel mundial en Estados Unidos como potencia hegemónica. Tiene un déficit fiscal descomunal. Entonces, Estados Unidos, como está, no es viable. No es cierto lo que dicen, che, Estados Unidos estaba bien y este loco está, viste, metiste a
a un presidente que está destruyendo. De hecho, por eso ganó Trump. Lógico. La crisis capitalista es preexistente, no la produce la medida de Trump. Entonces hay un desequilibrio mundial que no se conocía en el pasado. Trump es un emergente de una crisis Lógico, previa. y desequilibrios entre los países enormes, y eso es lo que impulsa los choques entre los estados y la tendencia a la guerra. Sí. Que primero es comercial, pues diplomática y es militar. La situación de Estados Unidos no es sostenible. No. Y volviendo al interior de Estados Unidos, bueno, Trump que lleva 3 meses de mandato, ¿no? Viene. Sí, 10 de enero. Sí, 2. Casi, sí, está entrando en el tercero, Sí. digamos. Claro. Parece que voy a recibir Acaba de. 3 años. Bueno, pero ¿No? viene Todo lo que pasó. viene de ganar las elecciones, etcétera, y ya empiezan a aparecer, así como tenemos este indicador de la calle, ¿no? Las protestas masivas, también empiezan a aparecer indicadores de encuestas de medición, etcétera, que dan cuenta de un malestar grande. Por ejemplo, no sé, la Universidad de Michigan tiene una encuesta del sentimiento del consumidor y los números es la peor medición desde 1985. Pasando incluso por encima de lo que fueron los datos del 2008. Luego miden el miedo de la población a perder el empleo, recupera los niveles del 2008 y sobrepasa el 60%. Y hay otro indicador que es esta expectativa de que los ingresos crezcan más que la inflación, en un cuadro de tendencia inflacionaria, y solo el 25% de la población tiene la expectativa de mantener un poder adquisitivo que le gane al incremento de los precios. Entonces, bueno, se empieza a ver un descontento. Luego también en el plano político se ve con respecto a la performance del Partido Demócrata, que está en un muy mal momento. Yo hablaba de esta reducción del presupuesto para 2025, tuvo que ser aprobada por el Parlamento, y el Partido Demócrata, que es la primera minoría, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, votó en contra por los efectos que iba a tener. Finalmente en el Senado, su líder salió a votar a favor diciendo que era lo menos peor, digamos. Había que evitar un mal mayor. Y bueno, hay distintos sectores que, digamos, registran o miden. Siempre hay un PJ catamarqueño, un PJ tucumano, un PJ santiagueño. Exactamente. También en Estados Unidos. Y dan cuenta, por ejemplo, hay mediciones sobre el electorado del Partido Demócrata que dan cuenta de un creciente descontento y que incluso cerca de un 57%, cerca del 60%, le reclama que debería tener una posición de oposición más beligerante. Y le reclaman. Bueno, y es interesante lo que algunos medios registraron, un crecimiento en la adhesión a Sander. Claro, que no había competido en esta última. Que es un senador del Partido Demócrata medio outsider. Sí, izquierdista. El izquierdismo, o sea, Sander ya tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Pero no importa tanto por Sander, importa por lo que Sí, como tendencia política. Como una subjetividad hacia la izquierda. Claro. Que Sander quizá Sí, transitoriamente. él se reivindica socialista. Claro, que transitoriamente pueda canalizarlo él, no significa que el punto final sea lo de él. Sí, que puede haber una polarización política, ideológica, que ya se ha visto en marchas tan importantes como la que vos recién señalabas, Juli. Es un dato interesante este. Pero de fondo acá se abre una crisis, porque ¿sabes? Lo que te hace Trump es un discurso muy pro-obrero. Si ustedes lo escuchan hablar a Trump, él dice, yo quiero que Viene a los trabajadores. los trabajadores tengan empleos bien pagos. Se está buscando, con su planteamiento, un informe de ganarse a los trabajadores norteamericanos, que han votado en buena medida, sobre todo en los estados donde más golpeó la tendencia al cierre de fábricas. Sí, fue los donde trabajadores ganó. fabriles, sí, Y sí. decía, bueno, se va toda China, se va Los toda de, los de Vietnam. cuello azul, como Claro. se les llama. Lógico. Ahí entonces él tiene esa base, él la está tratando de mantener con este tipo de medidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es interesante, perdón. Esto es importante que tomemos el. Porque Milei también trató de ganar a los trabajadores diciendo: yo quiero bajar la inflación porque la inflación destruye a los trabajadores. Y una Claro. parte sustancial de la clase obrera argentina Lógico. votó a Milei. Y ahora cuando dice, quieren devaluar, si devalúan te hago mientras se mierda el salario. Entonces denuncia a todos por devaluadores que la devaluación es una forma de confiscación del salario. Y él se presenta como defensor del salario, manteniendo un tipo de cambio Todos los políticos capitalistas, incluso el más derechista, necesita lógico. colocar el interés capitalista que está defendiendo como un interés general De la nación. de la nación, del país, de los Pasa que sectores no hay salida- mayoritarios. El punto acá es que no hay salidas nacionalistas, sobre todo para Estados Unidos. Porque lo que yo decía antes, la contradicción, que es la base de todo, entre la tendencia internacional de las fuerzas productivas y los estados nacionales y la base nacional del capital, es insoluble porque
que cada país produzca lo necesario para sí mismo, Sí. es ridículo. Primero por un problema de clima, recursos naturales y todo. Y luego un problema de escala. Hoy la escala de producción tiene determinada envergadura, entonces incluso eso golpearía mucho a América Latina, porque ¿cómo industrializás países exclusivamente cuando vos tenés que producir todo, autosuficientes? Es raro, porque vos tenés fábricas muy modernas que para mercados muy chiquitos No rinden. no rinde. No hay una escala. Entonces vos, como mínimo, la unidad de América Latina. Es decir, que si vos tenés una concepción real de la sociedad, la unidad de América Latina te permite una escala de producción compatible con la productividad del trabajo de la actualidad. Uruguay, son 2 millones de personas. ¿Cómo hago yo para tener una industrialización de Uruguay en base a la tecnología moderna si yo fabrico en 2 días los autos que necesito los uruguayos para un año? Entonces no hay salidas nacionales en un momento en el cual las fuerzas productivas son internacionales. Esto lo marcó Marx en el Manifiesto Comunista. En parte de un pronóstico. No era una realidad todavía tangente. No tenía esta dimensión, pero la dinámica llevaba a eso. Y hoy se ve esa cuestión. Sí, sí, muy... Entonces, para América Latina, el planteamiento de una unidad latinoamericana, socialista, es fundamental porque no vas a tener... Y entonces lo que hace Milei... Pero importa explotar el carácter antiimperialista. Por eso lo de la unidad latinoamericana. Claro. Sí, lógico. Porque uno... Acá hay un debate, incluso con la izquierda. Algunos grupos, por ejemplo, los compañeros del PTS, plantean la unidad norteamericana, la unidad socialista norteamericana. Que desde el punto de vista de con México y Canadá. México, Canadá y Estados Unidos. Desde el punto de vista de la integración económica es indudable, hay una fuerte integración económica. Pero se saltea un problema crucial, que es la necesidad de explotar el ángulo antiimperialista que tiene que tener una sublevación de los pueblos sobre latinoamericanos. México, ¿no? Y sobre todo en México. Parcialmente en Canadá, pero más en México. Pero especialmente en México, y vale para toda América De ahí Latina, para abajo, todo. Puerto Rico, que es hoy una colonia No puede haber un socialismo de imperialista. Estados Unidos. Claro. O sea, no puede haber una integración socialista con un país que oprime al resto. De hecho, algo de eso fue la URSS, pero no era socialista. O sea, había un chauvinismo gran ruso que tenía... Ahora, esto no quita que uno no le preste atención a la evolución de la lucha de clases en Estados Unidos y seamos solidarios con toda la lucha que desenvuelven los trabajadores norteamericanos contra sus patronales y contra su Estado. Desde luego, finalmente... Los norteamericanos obreros no podían ser imperialistas. Totalmente. Finalmente, una consagración de una alternativa socialista a escala continental necesita del triunfo de la clase obrera norteamericana. Que los trabajadores de las potencias imperialistas derroquen a sus gobiernos. Pero como estrategia política en América Latina es la unidad socialista de América Latina. Claro. Y explotar un ángulo es decir, hoy el problema del antiimperialismo, a la luz también de esta crisis, el anticapitalismo, juegan un papel importante. Sí. Y el aliado de la Unidad Socialista de América Latina en Estados Unidos es la clase obrera norteamericana. Claro. O sea, una Unidad Socialista de América Latina sería un golpe al imperialismo norteamericano que dejaría al obrero norteamericano en mejores condiciones de batirse a duelo con su enemigo local. Porque le quita un poder enorme a la burguesía yanqui. Total. Lógico. Esto es así. Sí, ahora... sería un revés indiscutible, porque aparte es el patio trasero que sostiene en buena parte su dominación de tipo imperialista. Entonces, vos le golpeás ahí. Sí, lógico. Esto, el planteo de Claver Carone, que es otro parecido a Marco Rubio, es otro gusano norteamericano, un cubano venido a yanqui, también refuerza lo que habíamos hablado de la vuelta pasada. Porque el tipo está interesado en el swap. Lo del swap es un golpe demoledor para Argentina. Imagínate, le sacan el swap. Pero es inviable. Pero no vos te das 20.000 y te saco 20.000. Claro. Buena gracia. El tipo, che, quiero la plata. Bueno, sí, pero tengo que renunciar al otro. Y bueno, pero No me sirve, no me cierra los números. Y no es un problema nada más financiero. ¿Argentina le va a vender soja a Estados Unidos? Claro, ¿quién le va a comprar? Si Estados Unidos produce más soja que Argentina. Lógico. Entonces vos te metés a soja ¿dónde? Sí, no son complementarias las economías argentinas con la norteamericana, son competitivas. Por eso vos tenés que venderle soja a China. Y entonces ahí hay un problema en el cual lo de Milei, cuando Milei dice vamos a hacer todas las reformas, que lo declaró el otro día,
que nos pide Estados Unidos para llegar a eliminar los aranceles e incluso a un acuerdo de libre comercio, era completa colonización de la economía argentina. Porque ¿cómo sería? Tenés que terminar. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un compre nacional, pero Argentina no podría tenerlo, digamos, lo cual implica un golpe a una cantidad de... Todo lo que tiene que ver con infraestructura, que es una gran disputa. Sí, pasaremos del compre nacional argentino al compre norteamericano argentino. ¡Claro! Es un ridículo. Es una línea de colonización absoluta. Por eso digo que el gobierno de Milei, nosotros lo queríamos echar antes. Ahora es urgente echarlo. Lógico. Sí. Aparte, es un todo borracho esto... hay mucho tráfico y un borracho manejando nos va a destronar. Sí, sí. Y todo esto desesperado, aparte, por tratar de cerrar el acuerdo. Le fue a pedir la escupidera al FMI y ahora está desesperado. Incluso la discusión más fuerte está en este momento en cuál es el monto del primer desembolso, no solo el monto general. Porque lo de Milei es muy a corto plazo que necesita. Enfrenta vencimientos ya y sin esa escupidera todo el esquema económico está... Sí, pero la devaluación del yuan. Sí. Argentina con el tipo de cambio que se armó sobre la base, porque nosotros no devaluaríamos la moneda. El otro que devaluó es el real devaluó, claro, también. Es decir, se refuerza todas las contradicciones del esquema económico esto no de va. Milei. O sea, ¿nosotros qué haríamos si gobernamos? Establecemos un monopolio de comercio exterior y de ese modo orientamos nuestro flujo comercial con determinada estrategia de desarrollo del país. Ahora, si vos no haces eso y haces lo de Milei, este tipo de cambio, una economía que tipo quiere abrir más, es la liquidación del país. O sea, ¿cómo piensa hacerlo? Los dos principales socios comerciales de Argentina, China y Brasil, devaluaron. Sí, vos estás en una política aperturista, con un tipo de cambio atrasado. Sí, eso termina... Pero el problema es la industria nacional. Y el gobierno tiene un drama porque las crisis son dinámicas. En un momento se aceleran y cuando se acelera... Como la medida que no tomaste antes. El capitalismo es un sistema de competencia. Los sujetos no son uno solo. Entonces, el momento se aceleró y te llevaste puesta. Y acá el gobierno está en una situación muy frágil, porque es una orientación... O sea, él hizo un pronóstico inadecuado. Milei se equivocó. Dijo, gana Trump, hizo un pronóstico inadecuado. El mundo va por otro lado, que pensaba él. Sí, quien era el principal rescatista de la Argentina, que era Trump, terminó siendo... su principal... El sepulturero. El sepulturero. Claro, y ahora hay una crisis, una guerra comercial, guerra monetaria. Es un debate importante que podemos dejar para la próxima. El problema del dólar. Sí. Porque el dólar realmente está... O sea, ya hay un golpe al dólar por la deuda norteamericana. Esta deuda norteamericana cada vez es más difícil de poder reciclar. Ahora, China tiene un instrumento enorme. Ojo con esto. China todavía no apretó el botón rojo. ¿Cuál es el botón rojo? Es liquidar los bonos norteamericanos que tiene en su poder. Y eso viene de la época de un ensamble mayor, porque bueno... Del famoso acople chino-norteamericano. Para que Estados Unidos le compre a China, China en parte financiaba eso tomándole la deuda de Estados Unidos. Si China sale a vender esos bonos, el dólar sufre un golpe demoledor. Yo creo que China todavía no se anima a algo así. Aunque lo fue reduciendo también. Lo fue reduciendo, pero no a una escala de una liquidación. Sufriría un golpe propio, en el sentido que desvaloriza un activo que tiene, pero va a sufrir un golpe mayor de Estados Unidos. Ahora, eso puede llevar a una guerra. Porque, sí, puede ser el detonante de la guerra misma. Claro. Sí. Es pasar una línea roja hoy, una liquidación de eso, porque ya es... Y yo me imagino que ahora viene una negociación. Pero es una negociación. Todo el mundo para negociar, ¿cómo es la lógica? Yo tengo que negociar con vos. Yo te digo 34%. Si vos no me pones nada, ¿cómo negociás? No puedes negociar. Tenés que decir 34. Y ahí nos sentamos en la mesa. Pero y si vos pones 34, yo te digo 40. Sí, empieza una escalada que no tiene fin. Ahora estamos en la etapa que todo el mundo tiene que retrucar. Y bueno, y Estados Unidos tiene, o Trump siente que tiene más fuerza que el otro para doblegarlo. Y bueno, ahí va... Se viene una pulseada. Bueno. Va a estar bueno. Sí, está interesante. Tenemos que ir cerrando y tenemos que dar premios. Y nosotros creo que, pero de verdad que en nuestros análisis, nosotros venimos de una conferencia, ¿no? ¿Qué fue? El encuentro de León Trotsky. Esas cosas que venimos desarrollando. Nadie puede prever todo, eso no existe. Esto lo previmos, así dicho, es una jactancia.
que aparte es muy aburrido, que uno sabe todo lo que va a pasar, parece que tiene bola de cristal. El oráculo. Vale si las tendencias van en esa dirección. Después los tiempos, los ritmos, las medidas, yo qué sé. ¿Cómo se llama el que estaba antes que Trump? Biden también tomó muchas medidas proteccionistas. Sí. Sí, no revirtió ninguna de las medidas proteccionistas que había tomado Trump, e incluso en algunos casos las recrudeció. No es el recrudeció. loco de Trump. No. No es un loco suelto. Es una orientación improvisado. estratégica del imperialismo norteamericano. E incluso más atrás de Trump, es decir, el pivot hacia China lo arrancó Obama. Claro, sí. Luego, sí. naturalmente, con Trump pegó un salto con los aranceles. Y Biden lo consolidó. Biden lo consolida y ahora tenemos a este. Que no tiene en cuenta esa línea de tiempo, piensa que viene de Trump y no es así. No, total. Entonces demuestra que si fuese un loco suelto, mañana lo sacan al loco y ya está. Pero como te das cuenta que es una línea. Hay una de tiempo evolución de un cuadro político. lógico. Esto responde a cuestiones históricas. Sí. Bueno, escúchame, tenemos que dar los premios. Me quedaron muchas cosas de Estados Unidos. Las digo la próxima. Bueno, profundizamos la próxima. Vamos Sí. Esto sigue. Bueno, a ver, aquí tenemos. Uno es Trump. Obvio. Otro es Milei por Cipayo, es decir, en defensa de que las Malvinas son argentinas. No dejar de entrar a los excombatientes al Ayer acto. combatientes al es un ¿Cómo? Estamos No, todos no. locos. Es una cosa. Y después, bueno, a Fernández. A Fernández. De la UTA. Sí, de la Ah, de la UTA, UTA. por Carnero. ¿Sabes que me va a ganarse a los tres? Pero bueno, hoy se ganó Trump, me parece, Sí. pero. Yo Pero- te pasa que iba a dar. Pasa que posta entre los tres hay una a Fernández. a conexión. Fernández, porque era Sí. clase obrera, soy después de Es como- nuestra clase. sí. Claro. Como el agente del imperialismo y la burguesía al interior de la organización obrera. Un tipo que no pare, hay que sublevar. Si los choferes se levantan, Sí, porque derrotamos a Trump. la conclusión de todo lo que discutimos hoy, ¿cuál es? Que hay que reventar la movilización del miércoles y parar el país el jueves. Sí. Que explote. Es decir, ¿cómo se traduce toda esta comprensión general en nuestras tareas No, y la inmediatas? marcha que lo que contó Juli sobre las marchas en Estados Unidos, realmente son. Importantes. Impresionante. Sí. Bueno, le damos las 14 toneladas a los tres por hijos de puta. Así que, bueno. Porque no podemos no dárselo a uno, ese es el drama que tenemos. sí. Claro. Sería una concesión. Bueno, paramos acá. Paramos Paramos acá. acá. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Adiós. Adiós.